Bienvenidos, estimados alumnos, estimados participantes. Hoy estaremos conversando de los diagramas de secuencia. El tercer diagrama que estamos viendo de los diagramas de UML. Para ponernos un poco en contexto, podemos recordar un poco los diagramas que hemos visto antes y la función de cada uno de ellos. Luego, el rol del diagrama que pasamos a ver hoy. Nosotros hemos estudiado ya los diagramas de casos de uso y los diagramas de clase. Los diagramas de casos de uso básicamente indican las funcionalidades de la realidad que deben ser representadas por el sistema. Por lo tanto, son cosas que se dan en la realidad y ahora van a ser representadas por el sistema. Básicamente interacción entre algunos usuarios del sistema y el sistema. Los diagramas de clase representan el cómo se va a implementar el sistema y los diagramas de secuencia dan detalle acerca de la interacción que ocurre entre los objetos que interactúan en el sistema, los cuales son modelados como clases. Eso lo permite entonces, esa interacción es representada de manera apropiada por los diagramas de secuencia. Consideremos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el juego conocido como Snake, o podríamos decir que en castellano sería serpiente. Tenemos una serpiente que se mueve en un entorno. En ese entorno la serpiente puede conseguirse con obstáculos o puede conseguir frutas. Si se consigue con obstáculos, ella decrecería, mientras que si se consigue con fruta, ella crece. Tenemos entonces acá ya algunas funcionalidades y algunos objetos de los cuales podríamos hablar. Esas funcionalidades entonces quedan representadas en un diagrama de casos de uso, como el movimiento, que puede ser hacia una fruta o hacia un obstáculo. Y si ese movimiento se da, dependiendo de con qué se encuentre la serpiente, podría crecer o podría decrecer, y si decrece, podría morir. Aparte de eso, debe crearse el entorno del juego y eso está representado con las funcionalidades que están en la parte inferior, como la creación de un entorno con frutas, obstáculos y serpientes y el desaparecer la fruta luego de un cierto tiempo. Ahora, acá, a partir de este diagrama, ¿verdad? Y de una descripción de los casos de uso, como hicimos en el ejemplo del cajero, nosotros podríamos llegar a el diagrama de clases y luego del diagrama de clases pasaríamos al diagrama de secuencias. Ese diagrama de secuencias podría ser para todos los casos de uso o para uno solo de los casos de uso que están acá, como va a ocurrir en el ejemplo que vamos a dar. Para este ejemplo, entonces, acá tenemos las clases. Tenemos que una de las clases tiene que ver con el entorno, otro con la serpiente, otro con obstáculo y otro con fruta. Y tenemos descritos los atributos y los métodos que son los que van a dar la acción. Esos métodos que están acá son los que van a permitir generar la acción o la secuencia de interacción entre los objetos. De esta manera nosotros podríamos entonces representar el diagrama de secuencias de la serpiente que avanza. En ese caso entonces los objetos involucrados serían la serpiente y el entorno, y los métodos, ese que implica el movimiento de la serpiente en algún sentido, por ejemplo, en este caso hacia la derecha, y luego el entorno ubica dónde está la serpiente y le asigna una posición. Esta es una descripción donde ustedes pueden ver los elementos fundamentales de un diagrama de secuencia, como son los objetos que interactúan, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver una línea hacia abajo. Esa línea punteada indica la vida, digamos, en ese diagrama de secuencia de ese objeto que está arriba, y eso serían entonces las flechas verticales, y las flechas horizontales indican la interacción. En este caso, fíjense que tenemos una flecha con
la punta totalmente rellena, no hueca, por lo tanto se trata de un mensaje, en este caso síncrono, que requiere una respuesta. La respuesta se da en términos de líneas punteadas. Si no estuviese rellena la punta de la flecha, entonces sería un mensaje asíncrono, es decir, que no requiere respuesta. Acá tenemos descrito eso que acabo de mencionar, ¿sí? Podemos hacer otros ejemplos para ese mismo caso, como el que la serpiente coma fruta. En este caso, entonces, aparecerían otros objetos en ese diagrama de secuencia, aparte de los que ya teníamos, y por supuesto, la interacción pasa a ser un poco más compleja. ¿Sí? Acá vemos la ejecución de cada uno de los métodos, vemos que los mensajes son síncronos, es decir, que requieren una respuesta. Les pedimos como tarea que ustedes realicen este diagrama para el caso en que la serpiente se encuentre un obstáculo. Va a ser un diagrama muy similar al que describíamos anteriormente, pero por supuesto los objetos que interactúan pueden ser diferentes. Unos serán los que ya teníamos, pero puede aparecer alguno diferente. Un ejemplo va a ser dado en otro video donde se va a mostrar de manera muy breve el caso que hemos estado describiendo en las clases anteriores relacionado con el cajero. Acá pueden ver otro ejemplo, el de introducir una tarjeta en un cine donde se obtienen unas respuestas de manera directa por un objeto que representa al teatro, digo, no un cine, sino un teatro, pero algunas veces esas respuestas requieren que ese ente con el que se interactúa, con el que interactúa el usuario, pues consulte con un servidor interno. Luego podemos ver otros ejemplos un poco más detallados. Ahí podemos ver cómo aparecen mensajes de diferente tipo, como los mensajes de respuesta punteados. Acá tenemos un estudiante que interactúa con un seminario y el seminario algunas veces pregunta al curso, ¿verdad? Hace consultas al curso al momento que el estudiante se va a inscribir en ese seminario. Acá vemos algunos ejemplos aún más complejos. Esperamos que este video haya sido útil y estaremos pendientes de sus preguntas, de sus inquietudes para dar respuesta a las mismas. Muchas gracias.